sermón de hoy se titula Lecciones para trastornar el mundo. Lecciones para trastornar el mundo. ¿Qué es trastornar? ¿Qué entendemos por eso? Descomponer, ¿qué más? Alborotar, ¿ok? ¿Qué pasa cuando un bebé nace? ¿No trastorna tu mundo? Cuando, por ejemplo, ustedes dormías 12 horas seguidas, ahora solo duermes 3, ¿no? Te levantas de madrugada. Los cambios trastornan nuestra vida. ¿Qué pasa cuando en el trabajo llega un nuevo jefe? ¿No trastorna también? Cuando llegas a un nuevo lugar, hay muchas cosas en nuestra vida. Hay realidades que trastornan nuestra vida. Dime alguna de ellas. Últimamente, ¿qué es algo que ha trastornado tu vida? Visitas que te llegan de repente, ¿ok? Correr un maratón, ¿ok? La salud, eso es vital, tal vez para muchos. Cuando vas al doctor y te dicen tal diagnóstico que tal vez tú no esperabas, ¿no trastorna tu vida? De formas muy impactantes. Entonces, vamos a leer una escritura en Hechos 17:6. Algunas van a estar en la pantalla, otras vamos a ir a nuestras Biblias para leer completa la historia y poder entender de lo que vamos a hablar hoy. Pero ahí en Hechos 17:6 dice la escritura: pero como no los encontraron allí, llevaron a rastras a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos estaban violando las leyes del emperador, pues dicen que hay otro rey que es Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Aquí estamos ante una historia bíblica después de que Jesús había muerto, varios años después, y hay ciertos personajes que están predicando acerca del mensaje de Jesús en toda Asia. Aquí en realidad están hablando de Pablo y otro discípulo que habían llegado a esa ciudad, estaban predicando, se habían hospedado en la casa de este hombre llamado Jasón. Y cuando se enteran las autoridades de aquella ciudad, dice: hoy estos que andan poniendo el mundo de cabeza también están aquí ahora. Así se referían acerca de la iglesia y de los cristianos en aquella época, en el primer siglo estamos hablando. La palabra griega que se usa aquí para trastornar se define como agitar, perturbar o incitar a la revuelta. Y sabes, la pregunta es si hoy el cristianismo sigue siendo algo que trastorna este mundo. ¿Se ve igual el cristianismo? ¿Es una preocupación igual como antes lo era? Y sabes, yo considero que en algunas partes sí y en algunas partes del mundo no. En realidad el cristianismo para muchos hoy es simplemente una religión oficial. Para ciertos países es una religión que está desapareciendo. Para algunos es moda, para otros es algo del pasado. ¿Qué es para ti ser cristiano? ¿Qué significa? ¿Qué memorias o qué pensamientos vienen a tu mente al escuchar esto? Los primeros cristianos, si leemos la Biblia, impactaron el mundo, aún la historia podemos verla, lo voltearon de cabeza. ¿Y cuál era el mensaje que proclamaban? ¿Por qué el mundo se volteó de cabeza en ese momento? Porque estaban hablando de que había otro rey que era Jesús. Entonces, en un momento donde un emperador había dicho que él era el hombre que había que adorar, que aparte tenía poder político, pero también habría que adorarlo, y llega un grupo de personas diciendo: no es el dinero, no es el poder, no es otra cosa, es Jesús a quien hay que adorar, servir y creer y seguir su mensaje. Eso estaba poniendo el mundo de cabeza. Y sabes, trastornar significa eso, cambiar o alterar la esencia de las cosas. Una de las cosas que vamos a ir aprendiendo hoy es que
si el cristianismo, si el mensaje de Cristo no trastorna primero tu vida, no lo va a hacer hacia afuera. Es muy interesante, pero necesitamos a poner atención mucho a las noticias que están pasando hoy en día. ¿Qué sucedió hace poco en Berlín? Muertos. ¿Qué ha sucedido unos días antes en Turquía? Muertos y revueltas, miles de encarcelados. El mundo se está convulsionando. Hace unas semanas también en Rusia se anunció de que al parecer se está promoviendo, se aceptó una ley de que se le prohíbe a los cristianos evangelizar en la calle. Solo se puede hablar del nombre de Jesús dentro de los templos, pero toda persona que esté así en la calle, como se anunció, de estar evangelizando afuera de un tren o en la calle, invitar a otros, y está prohibido. Está prohibiendo. Y hoy es uno de los tiempos donde necesitamos reevaluar nuestra fe. Necesitamos reevaluar hasta dónde llega nuestra creencia. Hace unas semanas también en el courthouse en uno de los courthouses de Florida, tal vez, no sé si la mayoría sabe o ha escuchado, pero se invita a personas a que den una oración antes de comenzar una sesión. ¿Han escuchado eso? En ciertos courthouses. Pero bueno, en esta ocasión, en varios estados de Estados Unidos se ha aceptado el satanismo como una religión oficial. Literal. En ciertos lugares, me parece como Oklahoma, han quitado una estatua de los 10 mandamientos para poner una estatua satanista en el centro de la ciudad. Bueno, en Florida, hace unos días, un sacerdote satanista hizo la oración de apertura para una decisión del consejo de la ciudad. Lo cual, si tú ves el video que está en YouTube, la gente, cuando el hombre de negro encapuchado, no se le veía el rostro, iba a comenzar a hacer la oración a Satanás. Estoy hablando 2015, literal. La gente se levantó y comenzó a gritar, comenzó a orar en contra de esto. Y después entendí la inteligencia de este movimiento, porque obviamente el político estaba como, ¿no? Déjenlo, o sea, estamos dando libertad de expresión, que es lo que se defiende. Estamos dando libertad a las religiones a venir aquí a orar. Dejen ellos son una religión oficial. Y la gente no se callaba y seguía orando y no dejaban que este hombre, pasaron minutos, no dejaban que este hombre hiciera su oración. Hasta que tuvieron que sacar a la gente del lugar. Y solo se quedaron algunos orando en voz baja. Y este hombre comenzó a hacer su oración. Y es impactante porque detrás de todo esto, más allá sobre todo de la guerra espiritual o de la que habla la Biblia acerca entre el bien y el mal, hay algo profundamente, hay un mensaje que está cambiándolo todo, y esto es que en esa ocasión el cristianismo quedó como algo que no acepta la libertad de otros. Quiere decir que en realidad a un satanista no le importa orar en un puesto público. Lo que importa es, mira, esta gente que no da libertad a mí para hacer lo que también yo creo. Quiere decir que si a mí no me la dan, ni a ti tampoco. Y el mensaje está metiéndose cada vez más en la sociedad de, entonces no dejemos a nadie que ejerza su fe públicamente. ¿Sí me explico? Vivimos en un tiempo donde de nuevo el cristianismo, el mensaje de Jesús, puede ser algo que trastorne el mundo o no. Pero vivimos un tiempo clave. Pero para eso hay que ver qué tipo de personas necesitamos ser para enfrentar esta realidad. Hay muchas cosas que están cambiando en el mundo muy rápido, con la tecnología, con la información, con la comunicación, muy rápido. La pregunta es, ¿nuestra fe es relevante hoy? ¿A los jóvenes lo es? ¿A la gente con necesidades lo es? ¿A gente de otros países lo es?
Vamos a ver el ejemplo de una persona, de cómo vivió su fe en Cristo y cómo fue usado para trastornar el mundo, y veamos si hay algunas lecciones que nos pueden ayudar el día de hoy. Vamos a ir a Mateo 4, por favor. Mateo 4, 18, también aparece en la pantalla. Y dice aquí, vamos a estudiar la vida de Pedro por un momento, amén. Dice la escritura, Mateo 4, 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Según esa escritura, ¿cuánto tiempo tardó esos hombres en seguir a Jesús? Al instante, inmediatamente. Y sabes, el relato de Mateo no nos ofrece una descripción de cómo es Pedro, hablando de Pedro específicamente, como ser humano. No nos dice la calidad de hombre que es, no nos dice cómo era como esposo, ni como trabajador. No nos habla de sus virtudes, ni de sus defectos, ni de sus logros, ni de sus fracasos. No dice nada de eso. ¿Sabes lo que sí deja claro? Que era un hombre listo para la aventura. Que era un hombre que podía tomar decisiones de ese tipo. Y piensa en algo. Si tú vinieras en aquel tiempo y estuvieras ahí en este lugar, en este lago, y vieras cuántos pescadores verías en la mañana. ¿Cuánta gente viviría del pescado? ¿Cuánta gente hubiera escuchado a Jesús? Pero este hombre cambió su vida y 2000 años después lo recordamos, no porque fuera talentoso, no porque fuera guapo, no porque tenía el más grande bote de pesca, ni porque pescó una ballena ahí en ese lago. No lo recordamos por eso, lo recordamos porque siguió a Jesucristo, amén. Eso fue lo que transformó su vida y seguimos hablando de él. Y sabes, él estaba listo para la aventura. Obviamente ya conocía a Jesús, ya habían tenido algunos encuentros, y cuando ya Jesús dice, a ver, ya, síganme, dice que ya dejaron todo y lo siguieron. Él estaba listo. Pero piensa en algo hoy. Uno de los valores más grandes de la sociedad hoy es la adicción por la seguridad. Muchos somos súper adictos a lo seguro. A que no, si no es seguro lo que voy a hacer, no puedo decidir algo. ¿Cuánta gente hoy se congela por tomar decisiones por temor? Porque están más cómodos en su forma de vivir o de pensar. No toman riesgos. Y sabes, Dios da misiones a personas que podríamos decir, no está listo, o ya se pasó. Hablando de cuando Dios llamó a Abraham para dejar su tierra en una aventura de fe. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham? El padre de la fe. 80, no, ¿cuántos? 75 años. Fue cuando Dios le llama y dice, deja tu tierra. A los 75 años, ¿qué quieres? Retirarte, decir, ya, o sea, quiero estar estable, quiero estar cómodo. No vivir en la playa, algo. Pero a los 75 Dios estaba llamando a Abraham a trastornar su mundo. Y comenzó una aventura. ¿A cuántos años Dios llamó a Moisés? 80 años. 80 años. ¿Para qué? Para dirigir un pueblo de, los según historiadores, de millones de personas. Para subir una montaña 2 veces a los 80 años. Para hacer cosas inolvidables según la historia bíblica. Pero también Dios no solo llamó a esta gente. Dios llamó a Jeremías, que era un joven. Dios llamó a Timoteo, que era también un adolescente. Dios llamó a solteros, a casados, a viudos. Dios llamó a varias personas en diferente etapa de la vida. Así que cuando tú dices, no, yo ya tal vez se me pasó. Más bien la pregunta es, ¿estás listo si Dios te llama?
No importa en qué etapa de la vida estás. ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de comodidades? Yo solo hasta aquí, no más. Fíjate, en Mateo 4, vamos a leer la historia, acompañen sus Biblias, Mateo 14, 25. Vamos todos para allá. Si no tienes una Biblia, alguien a tu lado seguramente te va a compartir. Mateo 14, 25. Y de nuevo estamos con Pedro, y dice aquí la Biblia, ya había decidido seguir a Jesús, y aquí en Mateo 14, 25 dice: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¿Qué dijeron? Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos. ¿Qué vemos aquí? De nuevo a Pedro, y toda la situación es bastante alocada, ¿no? Están en el lago, de repente se pone mal el tiempo, ¿no? Como estos días, ayer estaba un aire impresionante, ¿no? Después de un calor súper intenso, y cambia todo, y imagínate en ese lago, todo cambió, pero antes de que cambiara, antes de que comenzara el viento, Jesús va caminando sobre el agua. ¿Y qué piensan los discípulos? Es un fantasma. Y dice que estaban llenos de miedo, estaban ahí gritando. Pero eso es bien importante. Muchas veces ante cosas que no entendemos, nosotros ponemos títulos o etiquetas, porque no logramos comprenderlas. Entonces lo que más me suena a mí de alguien, de algo raro, de una persona ahí caminando sobre el agua, debe ser un fantasma. Y le pongo una etiqueta. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces le ponemos etiqueta a la gente que no entendemos? Tonto, loco, desquiciado, rebelde. Y tal vez simplemente no entendemos a esa persona. Simplemente no nos ponemos en sus zapatos y le tenemos que poner un título, y nos da miedo al final. Nuestra sociedad acostumbra mucho eso, de poner etiquetas. Y sabes, pero en medio de eso, en medio de esa realidad, vemos a Pedro, que él vio una oportunidad para vivir una gran experiencia. Mientras que todos tenían miedo, Pedro vio una gran oportunidad. Y sabes, aquí no hay una frase de yo no estoy listo. ¿Cuántas veces no has tomado una decisión? Sobre todo, obviamente estamos hablando de servir a Dios, pero piensa en decisiones también positivas en tu propia vida, por ti, por tu salud, por tu familia, por cosas que valen la pena, y no las tomas por decir, yo no estoy listo, o yo no lo merezco. Esa es otra que pensamos a veces mucho. ¿Quién soy yo para hacer? Imagínate Pedro pensando, ¿cómo se sentiría caminar sobre el agua? ¡Qué maravilloso sería! Sería algo inolvidable. Si él lo hace, yo podría. Pero imagínate inmediatamente el pensamiento, ¿pero quién soy yo para pedir algo así? Yo no merezco. Es más, mejor que él me llame. Este hombre se atrevió a pedir algo completamente anormal y lo hizo. Lo logró. Y había solo dos opciones ante Jesús: ver a Jesús y seguir creyendo, si es un fantasma y además es un espíritu malo que quiere engañarnos, o ser como Pedro y decir, ¿sabes qué? En verdad tú eres el maestro, dime que vaya
a ti sobre el agua. Yo estoy convencido que Dios quiere que vivamos cosas maravillosas a su lado. Los que tenemos tiempo en la fe, lo sabemos. Hemos vivido cosas maravillosas a su lado. Pero también lo que falta todavía por vivir es mucho, si Dios así lo quiere. El punto es cómo es nuestra vida. Esto que quiero decirles no es ni por un momento despreciando la vida diaria. Porque a veces pensamos, leemos las cosas alocadas de la Biblia y pensamos, así es toda la vida. No, Pedro caminó una ocasión por el agua, lo demás tal vez sea la vida común de hacer las cosas, de pescar, de predicar. Pero sí estoy convencido de que hay momentos que necesitamos aprovechar y tal vez hablarle a alguien de nuestra fe, aprovechar y hacer una llamada tal vez para pedirle perdón a alguien y arreglarnos con una persona, aprovechar un momento para decir un te amo, aprovechar un momento y decir, hey, necesito pagar esta deuda y ponerme en paz. Hay momentos clave que no podemos congelarnos si queremos crecer en nuestra vida, en nuestra fe. Hace algunos días le decía a un hermano, oye, ¿por qué no intentas? ¿No? Él me decía muchos sueños que tenía para ayudar a su ministerio, otro ministro. Me dice, quisiera hacer tal cosa y tal cosa, y me ponía muchos planes. Le digo, ¿y por qué simplemente no decides algo y lo haces? Me dice, es que quiero que todo esté perfecto y que lo que haga va a estar. Le digo, nada va a estar perfecto. O sea, yo no creo en el que hay un momento perfecto para las cosas. Piensen algo, hoy hay jóvenes que se han hecho millonarios de la noche a la mañana porque tienen una idea, tienen una habilidad, abren una empresa por medio de internet y ahora ganan millones de dólares. Por ejemplo, ¿quién no se ha subido a un Uber? ¿Quién se sube a Uber? ¿Quién trabaja en Uber? Bueno, una empresa que no tiene autos propios y que genera millones y millones, dándole trabajo a mucha gente. ¿Quién ha comprado por Amazon? Ok. Igual, un lugar que no tiene cosas propias, pero que maneja y conecta personas y productos y generan dinero que no podíamos ni siquiera imaginar. ¿Qué digo con esto? Hoy hay personas que no de forma perfecta hacen algo, pero saben, lo voy a hacer ya y lo voy a mejorar constantemente. Y eso estamos hablando de cosas que un día alguien más va a salir con una mejor idea y lo demás va a desaparecer. Nosotros o Jesús está hablando de algo eterno. Muchas veces tenemos que hacer cosas que no parecen perfectas, pero con la voluntad del Señor, tú perfeccióname. Pedro decidió hacer este paso, caminó sobre el agua. Y sabes, mucha gente se enfoca, pero se hundió. Y mira, después lo estaba reprendiendo, hombre de poca fe. Sí, pero nadie más de los discípulos podría decir, yo caminé sobre el agua, no solo él. Yo soy bravo. A veces estamos más enfocados y no, ¿y qué tal si me reprenden? ¿Y qué tal si me hundo? ¿Sabes que te voy a decir algo? Te vas a hundir, eso va a ser real. Por ejemplo, hemos estado hablando de Señor, ayúdanos a romper barreras, ayúdanos a romper, por ejemplo, una barrera como iglesia que somos, es un día poder pasar de ser más de 200 personas para así un día después romper una barrera de 500 personas y después una de 1000 personas tan solo en el sur de Boston. Y puede decir, nada, pero eso ya se ha hecho antes, se ha intentado, tal vez nos vamos a hundir. Y ¿sabes qué te voy a decir? Sí, nos vamos a hundir, pero sí podemos caminar sobre el agua. Después de regresar de Rich, de esta conferencia en San Luis, Missouri, algo que me quedó muy claro al tener esas conferencias o nuestra propia conferencia en español dentro de todas las que había, es el clamor de muchos de nuestros hermanos en diferentes lugares de Estados Unidos, hablando de hermanos hispanos, diciendo, ¿cómo pueden ayudarnos? Somos 30, somos 80, somos 100 discípulos en tal ciudad, pero no tenemos un ministro. ¿Qué podemos hacer? Me dice un hermano, yo soy mexicano, sé tocar, tenemos un grupo, pero no tenemos quien predique. Y para mí era así hasta casi las lágrimas de ver gente acercándose. ¿Qué nos pueden recomendar? ¿Qué hacemos? Oren por nosotros. Y después de leer las estadísticas, en Estados Unidos es el segundo país con más
personas que hablan español en el mundo. El primer lugar es México, pero aquí es el segundo país. 52 millones de personas hablan español. Gente, tú ves, ¿cuántos canales de televisión hay que hablan en español? Mucha gente está invirtiendo para llegar. ¿Sabes qué? En unos 15 años después los programas van a ser Spanglish, ¿no? Porque las siguientes generaciones van a estar más mezcladas todavía en el idioma. Pero todavía tenemos un rango de caminar sobre el agua y decir: Dios, úsame en esta generación y traspasar tu mensaje. Ayúdanos a ver cosas milagrosas. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a arriesgarte? Mateo 16:15. Acompáñame de nuevo a tu Biblia en Mateo 16:13. Vamos a leer desde el 13. Mateo 16:13. ¿Estamos ahí? Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro está teniendo una de las revelaciones más grandes de la humanidad. Y dice que él reconoce: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes por qué me encanta esa escritura? Porque Jesús le dice que eso no se lo reveló ningún mortal. Dime algo, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en cuestión de la fe, hablando de creer en Dios, de creer en su palabra, de vivir el Evangelio, qué pasa cuando tu fe, es más bien algo prestado? Cuando vienes aquí, tal vez porque tus papás vienen aquí, porque tal vez tu esposo o tu esposa vienen a la iglesia, tal vez porque algún abuelo era un pastor, por alguna razón, pero no es tu fe. ¿Qué pasa cuando alguien te dice: mira, haz esto porque eso es lo que a Dios le agrada? Oh, suena bien, está bien, pero no hay un disfrute, no es una pasión, no es algo personal, no te transforma en nada. Te hace tal vez buen ser humano, porque el cristianismo está lleno de valores, pero no es algo que te transforma. ¿Sabes qué es lo grandioso en el caso de Pedro? Dice: esto te lo reveló Dios. ¿Sabes cuándo una vida es transformada? Cuando es Dios el que te revela algo. Y mira, hoy hay personas aquí que están estudiando la Biblia y nos encanta que compartir contigo lo que Dios nos ha enseñado. Tal vez nos estás visitando por tercera vez, cuarta o primera vez. Pero algo que quiero recomendarte es: ora a Dios porque la fe que tú tengas sea de verdad tuya algún día. No de la persona que te está enseñando, no del familiar con quien vienes o del amigo que te invitó. Ora a Dios: Dios, revélame cosas que sean solo para mí. Revélame algo donde yo pueda ver cuál es tu voluntad solo para mí, para hacerla. Eso es mucho más poderoso que solo que alguien te lea la Biblia. Leer la Biblia ayuda y te va a abrir los ojos, pero si tú oras que esto sea personal, eso va a transformarte. ¿Por qué lo digo? Después de 21 años de estar aquí, no aquí, pero ser cristiano, me he dado cuenta de personas que comienzan a estudiar la Escritura como Jesús dijo, como aquel suelo. ¿Se acuerdan de la parábola de los 4 suelos?
donde un sembrador salió a sembrar y está diciendo que la semilla es la palabra de Dios, cayó en diferentes tierras, y en una de las tierras dice que la semilla comenzó a crecer, pero después se secó porque no tenía raíces. Otra también comenzó a crecer mucho, pero después se secó porque las plantas de alrededor la ahogaron. Y Jesús dice que esas plantas que ahogan son las preocupaciones de esta vida, el amor por las riquezas. Y sabes, estoy convencido, hay personas que comienzan a estudiar la Biblia de una forma muy, de verdad, como niños. Dicen, wow, eso es increíble, yo quiero, y siguen. Pero llega el momento donde ya no es personal. Y comienzan a sentir, eso es como presión, esto es mucho. Es como que mucho compromiso. Y sabes, cristianismo no es solo compromiso. Es una entrega de toda tu vida, de cada área, de cada uno. Así que hoy en este mundo, estaba leyendo un artículo esta semana y decía, comprendamos a los millennials. ¿Han escuchado ese término? Que es la gente de esta generación, ¿no? Que ha nacido en los años. Y decía, me llamó la atención porque uno de los puntos es, ¿por qué los millennials no van a la iglesia o a las religiones? Y venía una frase que decía, un poco es mucho. Y decía, lo explicaba, un poco de ir a la iglesia ya es demasiado. O sea, ahora decir, me voy a comprometer con una vida diaria de fe es inconcebible, porque hay muchas cosas interesantes que hacer. Dios es una más de esas cosas. ¿Qué quiero decirte? Cuando tú conoces a Dios te das cuenta que Dios no cabe en nuestra forma de pensar actual, a menos que lo conozcas. Y Pedro tiene una super revelación que Jesús se anima y dice, wow, esto es poderoso, Dios te lo mostró. Pero veamos unos versos más adelante. En el verso 21 del mismo capítulo, estamos en Mateo 16, pero ahora en el verso 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, eso no te va a suceder jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese hombre que tiene una revelación súper espiritual y en un momento Jesús lo llama Satanás? La única respuesta es que es tan humano como tú y yo. Que este hombre tenía sus altas impresionantes y tenía sus bajas impresionantes. Pero mira, esto habla de madurez. Pedro no se fue diciendo, ¿qué te pasa? A mí no me vas a llamar así. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestras altas? Podemos estar súper agradecidos, somos bendecidos por algo, dices Dios gracias, pero ¿qué pasa cuando llegan las bajas? Las malas noticias, las cosas que no quieres, o aun cuando caes en algún pecado y ofendes a Dios o a otros. ¿Qué haces allí? Se prueba tu fe. Ahí se prueba todo. Lo importante aquí es una relación madura con Dios. No depende de cómo te sientes, depende de lo que sabes de Él. Es lo mismo, una relación madura entre nosotros no depende de cómo nos sentimos, porque nosotros nos podemos sentir de muchas maneras todos los días, ¿estás de acuerdo? ¿O cuántas veces te levantas así en la mañana, estás casado y volteas a ver a tu esposa y dices, wow, hoy ardo de amor? ¿Te levantas así todos los días? ¿Soy el único? No, la verdad es que no. Y, ¿sabes? No depende, mi relación con mi esposa no depende de cómo me siento, depende de lo que yo sé. Ella es mi esposa. Ella es mi mejor amiga, es el amor de mi vida, es la que ha decidido estar conmigo, yo con ella, yo lo sé.
cuando me levanto cada día y he pecado, he fallado, estoy en algo bajo en mi vida, yo sé, Dios es fiel, pero no te he respondido en años. No importa cómo me sienta yo, sé que Él es fiel. Para Él un día son 1000 años, yo no veo la vida como Él la ve. ¿Qué importa? Dios, yo sé que Él es fiel. Y sabes, nuestra relación con Dios ya no puede depender de cómo nos sintamos. Es depender de lo que sabemos que Él es. Me imagino que fue doloroso para Pedro. Pero veamos otra etapa. Mateo 17:1. Vamos también allí a nuestras Biblias en Mateo 17. Estamos viendo cosas de Pedro bastante interesantes. Y esta me parece fundamental. Aquí dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras aún estaba hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Otra característica de Pedro es que ante algo sagrado, imagínate, Jesús ¿con quién está? Elías y Moisés. ¿Qué representan ellos? Moisés representa la ley que Dios da a su pueblo. Elías representa la restauración cuando la gente estaba yendo de Dios y Elías ayudó a que se volvieran a él de nuevo. Los grandes personajes espirituales que yo no sé cómo aparecieron ahí, y que Pedro, en lugar de arrodillarse, de adorar, de estar emocionado, comienza a organizar, comienza a hacer un plan. Oye, esto está muy bueno. ¿Cómo ves si hacemos unas casitas y nos ponemos, yo les llamo a los demás y construyan algo? ¿Cuántos somos así? Cuando en lugar de orar, en lugar de simplemente adorar, en lugar de caer de rodillas y depender en Él, en Dios, ¿cuántas veces nos ponemos a hacer planes? A tratar de organizar algo humanamente. Y sabes, tal vez, muchas veces Pedro no era tan espiritual. Tal vez rápidamente pensaba en qué hacer humanamente, pero lo que no podemos negar es que tenía liderazgo y que era un iniciador. No esperó, él quiso servir. Se le fue de la mente de dónde estaba y qué debería hacer, pero él quería servir. Yo quiero animarte a eso. Esta gente es de la que transformó el mundo. No eran tan espirituales, no eran tan sabios, tenían muchos errores, pero eran iniciadores. ¿Cómo sería que nuestra iglesia estuviera más gente que quisieran iniciar algo? Que tal vez te dijeran, mira, vamos a orar, pero tú tengo este plan para mejorar la charla, para poder servir a otros. ¿Qué tal? Para servir a nuestra comunidad. Dentro de poco quiero mostrarles o proponerles de que podamos evangelizar por todo un mes de una forma diferente. Y una de ellas será con un cuestionario de ir a la gente que está de nuestra comunidad, de nuestros vecindarios, y preguntarles ciertas cosas, y después de ahí darles una invitación, y después tener una reunión todos y llegar a ver qué necesita nuestra gente, qué podría hacer nuestra iglesia para poder llenar necesidades de afuera, y que la gente también quiera compartir con nosotros no solo la Biblia, sino sus vidas, y tener más conexión con ellos. Elliot Suárez es un hombre que me ha dicho bastante, ¿por qué no hacemos algo como una escuela de inglés para las personas? Y proyectos que para eso necesitamos un edificio, necesitamos un lugar estable y varias cosas, pero hay cosas que no podemos esperar o que no tenemos que esperar si queremos alcanzar a más. A lo que hablo es, sé un iniciador. Tal vez no va a ser la idea que se ponga en primer lugar, tal vez no sea lo más espiritual, pero propón, sé más a alguien que toma la iniciativa. Mateo 26:31. Vamos a leer aquí, está en la pantalla, el verso 33, dice:
Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Qué respondió Pedro? Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo, porque Pedro había hablado también. Y sabes, Pedro falló. Nuevamente vemos a un hombre que toma la iniciativa y que dice, no, yo voy a dar la vida por ti, yo soy súper comprometido, yo te amo, y falló. Rompió su promesa, no mantuvo su palabra, tuvo miedo, se sintió inseguro, sintió que era demasiado, falló. ¿Cuántos por fallar se alejan de Dios? ¿Cuántos por pecar lo primero que hacen es ¿para qué orar? Dios ya no me va a escuchar. O ¿para qué intentarlo otra vez? Yo soy muy malo. O, ¿sabes la única vez que Pedro le dijo a Jesús, aléjate de mí? Fue cuando Pedro reconoció, soy un pecador. ¿Y sabes qué Jesús le dijo? Que no tuviera miedo, que él iba a ser un pescador de hombres. Así es Dios con nosotros cuando fallamos. Si nos arrepentimos, dice, yo lo que quiero es darte, primero, que no tengas miedo, y segundo, un propósito. Pedro falló. Si hoy has fallado o has pecado o algo guardas en tu corazón, yo te digo algo, tú y yo no hemos sido diseñados para guardar pecado. Por eso viene la culpa, la depresión y muchísimas cosas en nuestra vida. Sí fuimos diseñados para andar en libertad y propósito, y Pedro lo logró. Terminamos en Hechos 2:37. Hechos 2:37 dice, cuando oyeron esto, o sea, en la pantalla, dice, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. ¿Cuántas personas decidieron bautizarse ese día? 3,000 personas, miles de personas. ¿Quién era el que estaba predicando? Pedro, el mismo que falló, el mismo que abría la boca tal vez cuando nadie tenía que hacerlo, el mismo que podrían pensar, tú no estás listo. El mismo Pedro, humano, con debilidades. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo de las llaves? Dice, tú vas a abrirle el reino. Y estaba ahí abriendo las puertas a miles de personas. Para trastornar el mundo hay que comenzar por trastornar nuestra vida. Y una palabra que jamás dijo Pedro fue, no estoy listo. Dijo muchas cosas, pero esto no. Por algo se atrevió, caminó, decidió, salió adelante. Y mira, él era reconocido. En Hechos 4:13 dice que los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, al darse cuenta que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Tal vez también tú puedes pensar, pero yo no tengo mucha preparación, o yo no sé mucho, o yo no estudié bastante. ¿Sabes? Cuando Pedro hablaba, decían, se ve que este no estudió. Pero mira qué valor, qué osadía, se ve que caminó con Jesús. ¿No quisieras que más que dijeran, wow, qué palabras usa esta persona? Wow, qué títulos tiene, mira qué trabajo tiene. ¿No te gustaría que alguien más bien reconociera, oye, tú caminas con Jesús? ¿Te pareces a Él? ¿Te pareces a lo que Él enseñó? ¿No sería mucho más satisfactorio eso, al ser cristianos? Trastornar el mundo hoy, podemos resumirlo en 5 cosas, 5 lecciones. 1, gente que esté lista para la aventura. Si Dios llama a decir, aquí estoy, úsame a mí. 2, gente que toma riesgos, que no se deja dominar por el miedo. 3, gente que es fiel en las altas y en las bajas. 4, personas que sean iniciadores.
que no esperen a que les digan qué hacer, sino quieren hacer y ser usados por Dios. 5, levántate después de caer. Y al final es reconocer, esta obra no es de Alberto, de Sammy, de Elías, de él. Esta obra es de Jesús y solo somos invitados para participar en ella. Te animo mucho, si estás estudiando la Biblia, ten esas características para que puedas tener esta relación con Dios. Si eres alguien con poco tiempo en la fe, hay mucho por delante. Si eres un viejo en la fe, Cuidado ahí. Dios llamó a Moisés siendo viejito. Entonces, hay mucho que Dios nos quiere mostrar. Acompáñase en una oración, por favor. Señor y Padre, quiero venir ante ti junto con mis hermanos, mis hermanas, con los amigos que hoy nos acompañan y darte el honor que tú mereces. Señor, vivimos en un mundo que hoy está siendo trastornado por la violencia, por la maldad, por el odio, por la incomprensión, por la intolerancia, por la muerte. Señor, hay cosas que escapan a nuestro entendimiento que hoy mismo están sucediendo en otros lugares o hasta en nuestro mismo vecindario. Padre, cosas inexplicables, pero Dios, una realidad es que queremos pedirte que de nuevo el Evangelio pueda ser algo que transforme este mundo, llenándolo de amor, llenándolo de perdón, ayudando a las personas a volverse a ti, pero también a volverse a sus familias, a que padres vean su compromiso con sus hijos, a que esposos, Señor, vean su compromiso uno al otro, su amor. Te ruego, Padre, que pueda haber gobernantes que te teman. Te ruego, Padre, para que próximamente aún en este país va a cambiar muchas cosas, Dios, en las elecciones. Te pido que tú dirijas este país, que favorezcas aún a nuestra gente, Señor, y a toda la gente que está aquí buscando aún, Padre, mejorar su vida. Pero sabemos, Dios, que no hay mejor cosa que seguir a Jesús. Por eso te pedimos que una vez más nos uses a cada uno, imperfectos. A veces fallamos, tenemos altas y bajas. A veces no somos tan espirituales y ni siquiera te buscamos como deberíamos. Pero Padre, usaste a Pedro, úsanos a nosotros también una vez, por favor, una vez más. Yo te ruego que sea la fe, nuestra fe, la fe en ti, la que pueda trastornar nuestra vida en primer lugar, pero también a nuestro alrededor. Señor, gracias por este momento, y es en el nombre de Jesús que oro y pido esto. Amén. Dios te bendiga.